Queremos encontrar el centro y el radio de la esfera dada por la ecuación en forma estándar. Si tuviéramos que graficar esta esfera en 3 dimensiones, se vería así. Donde este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Y dado que este es el eje X positivo, podemos decir que el centro tiene una coordenada X positiva. Este eje aquí atrás sería el eje Y negativo, por lo que la coordenada Y del centro sería negativa, y este es el eje Z positivo, por lo que la coordenada Z del centro sería positiva. Más específicamente, cuando tenemos una ecuación de una esfera en forma estándar, que es esta forma aquí, el centro tiene coordenadas A, B, C. Y el radio es igual a R. Mirando nuestra ecuación, dado que tenemos la cantidad x menos 5 al cuadrado, a o la coordenada x serían 5 positivos, porque tenemos la cantidad y más 3 al cuadrado, b o la coordenada y sería negativa 3. Observe aquí, si tuviéramos y menos 3 negativos, eso nos simplificaría a y más 3. Y luego, porque tenemos la cantidad z menos 2 al cuadrado, c o la coordenada z, es positivo 2, y porque el lado derecho es igual a 16, sabemos que r al cuadrado es igual a 16. Entonces, si r al cuadrado es igual a 16, y sabemos que r siempre es positivo, puede tomar la raíz cuadrada o el principio al cuadrado en ambos lados para encontrar que r es igual a 4. Y por lo tanto, el centro de esta esfera tiene coordenadas 5, 3, negativo, 2. Y el radio, o la longitud del radio, es igual a 4 unidades. Una cosa que debe tener cuidado es asegurarse de tener el signo correcto para las coordenadas del centro. Observe que aquí tenemos x menos 5, por lo que la coordenada x fue positiva 5. Aquí tuvimos y más 3, la coordenada y fue negativa 3, y tuvimos z menos 2, y la coordenada z fue positiva 2. Espero que hayas encontrado esto útil.